Es hora de entrevistas en Palabra que es noticia. ¿Ibas a decir? Dale, dale. Bueno, quería hacer mención a que en la pandemia, como ustedes saben, las empresas comenzaron a emigrar al teletrabajo. Hay muchos que siguen en un sistema híbrido y esto hizo que se masificaran las clases a distancia, como sabemos, los trámites. Y en todos esos casos, Internet se convierte en la principal vía de contacto entre nosotros. Bueno, y en esta nueva forma de enfrentar la vida se convierte también una oportunidad para los delincuentes. Mira, el ciberespacio se transformó en terreno fértil para distintos tipos de estafas, sabotajes y amenazas. Las cifras de la PDI dejan en evidencia cómo aumentó el flujo de estos delitos comparando los años 2020 y 2021. Así, por ejemplo, las estafas se incrementaron en un 30%, el sabotaje informático subió un 45% y la adquisición y almacenamiento de material pornográfico infantil se acrecentó en un 55%. Vamos a profundizar en este tema. Está en línea con nosotros el abogado especialista en delitos informáticos Andrés Bustos, socio de Bustos Gómez Abogados. Andrés, buen día, muchas gracias por atendernos. Hola Antonio, buenos días. Bienvenido al programa, Andrés. Bueno, ¿qué pasó? ¿Estos delitos tienen que ver, este aumento de los delitos, tiene que ver con la pandemia o en un desarrollo natural de esa mala actividad? Sin duda, la pandemia ha sido un elemento importante para efectos del aumento, en el caso de estos delitos que son llamados delitos informáticos, que muchas veces se tiñen con este nombre, pero también responden a delitos comunes. Ello debido a que nuestra normativa informática, por decirlo de alguna forma, sanciona algunos aspectos del punto de vista de este tipo de delitos. Por lo tanto, a producto de la pandemia, muchas de estas actuaciones han caído con el nombre de delito informático y muchas veces no lo son. Por eso es importante hacer distinciones. Y en esa distinción, si nos vamos a los números, a los datos, un 30% aumentó las estafas y otras defraudaciones contra particulares, el sabotaje informático un 45% y la adquisición del almacenamiento y material pornográfico un 55%. Delimitemos un poco. El sabotaje informático, ¿cómo podríamos saber que estamos frente a un delito de estas características? Mira, es muy interesante esa pregunta, porque el sabotaje informático tiene que ver básicamente con destruir datos, modificar datos de forma fraudulenta, pero tiene que ir acompañado con una alteración o bien acceso indebido a ciertas plataformas. Y obviamente tiene que estar acompañado de algún tipo de elemento o vehículo que te permita hacer o cometer este delito, por ejemplo, una tablet o un computador. Muchas veces cuando se tiene el acceso por ejemplo, una cuenta, soy dueño, tengo acceso a las claves, no estoy cometiendo un sabotaje informático. Tiene que haber algo más, tiene que haber, por ejemplo, guardando las proporciones, lo que hace un hacker, tratar de captar o de vulnerar medidas de seguridad, tanto de, por ejemplo, tu cuenta Instagram o bien de un correo electrónico, hackear una clave, etcétera, para estar dentro de lo que es el delito informático. Cuestión totalmente aparte es el almacenamiento y reproducción de pornografía infantil, porque ahí ya estamos dentro de lo que son estos delitos llamados delitos sexuales, en que se pide con fotos, ¿cierto?, o contenido sexual a menores de 18 años. Mira, ¿sabes qué? Estaba revisando porque ayer también se hizo una propuesta en torno a la modificación, una prácticamente recodificación del Código Penal. Y uno de los primeros temas que se incorporan es el hostigamiento del acoso a través de las redes. Entonces, más allá de los delitos, que es lo que tenemos ahora dentro de nuestra normativa, sabemos que una de las grandes problemáticas también es las amenazas a través de Twitter, para qué hablar. Entonces, también nuestra legislación se quedaba un poco estrecha, podríamos decir, para responder ante eso. Eso también lo podríamos considerar, sobre todo pensando en estos cambios que se quieren incorporar como un delito informático. ¿Cae en esa categoría o no? Claro, por ejemplo, actualmente, si alguien te acosa por, no sé, por un chat, ¿cierto? Y no estamos dentro de lo que acabamos de hablar, de que te capten las claves, ¿cierto? O bien almacene pornografía infantil, vamos a los delitos comunes,
y ahí son el delito de amenaza, el delito de injuria, el delito de calumnia. Por lo tanto, la legislación actualmente, a propósito de todas estas cosas que han ocurrido a raíz de la pandemia y que se han incrementado, perfectamente podría incorporar ciertos tipos de delitos que ya es distinto a lo que actualmente conocemos, porque una amenaza común y corriente, ya sea verbalmente, presencial, o bien amenaza por chat o por WhatsApp, es exactamente lo mismo, no hay ninguna distinción desde el punto de vista probatorio, se prueba de forma normal, con testigos, con pruebas, etcétera. Entonces, no hay una distinción. Lo que existe a propósito de los delitos informáticos son dos aspectos generales, básicamente: el alterar o modificar, ¿cierto?, de forma maliciosa datos, y a su vez también el acceso indebido para proceder con ellos. Entonces, en general es eso lo que tenemos en nuestra normativa, y el resto son delitos comunes que están dados en atención a amenaza, atención a injuria, calumnia, etcétera. Ahora, igual entiendo, Andrés, que nuestra legislación es bien antigua, ¿no? Claro, es algo que no está adecuada a los tiempos, y sobre todo, bueno, en la pandemia avanzábamos un montón a propósito del uso de este tipo de herramientas. Por lo tanto, sin duda, es súper atingente modificar la ley. Y en ese punto que tú planteas, hubo casos me acuerdo, los retiros de los fondos de las AFP, donde con el RUT se producía el engaño, ¿no? Y entonces hay mucha estafa, porque al final, por más que uno se fije y trate de buscar la seguridad, este clásico candadito para ver que la página sea oficial, ¿para qué hablar también de compras que son efectuadas en sitios que finalmente te estafan? Entonces, más allá de la educación informativa que uno puede tener, o cibernética o de seguridad, ¿cuánto nuestra capacidad de investigación de la policía puede colaborar en ir disminuyendo estas cifras que prácticamente van en aumento? Porque al final tiene que ver casi con la velocidad de la modernidad, el tipo de delitos que se van cometiendo. Claro, o sea, sin duda acá el autocuidado es fundamental, porque esto, y qué bueno que mencionas a propósito del cuarto o del tercer retiro, ya ni me acuerdo en cuántos retiros vamos, es lo que se llama el phishing, es la pesca de claves, de tratar de, a través de ciertos mecanismos, captar tu clave, y eso, el phishing no está tipificado en el Código Penal como un delito. Se ha intentado todo esto que hemos conversado a propósito de alteración de clave y captación de datos a través de esta ley, que es la 19.223, que son prácticamente estos dos artículos, que el 2 y el 3, que estamos hablando de alterar daños a través de mecanismos indebidos. Y se ha intentado por esa vía tratar de perseguir estos delitos, porque no son estafas. La estafa tiene que ver con que te engañaron y tú de forma voluntaria dispusiste de tu patrimonio. Esto es distinto. Tú accediste a dar las claves, ya a través de un tipo de engaño. Por eso se ha intentado, y la norma no es adecuada para los tiempos que estamos viviendo a propósito del incremento del uso de tecnología. Ahora se ha legislado a propósito de esto, y sobre todo con las clonaciones de tarjetas, en que los bancos tienen que responder a las entidades financieras, pero eso a través de que el banco podría probar de que tú indebidamente viste tus tarjetas, o sea, tus claves, perdón, y ahí nadie te va a responder. Claro, justamente leí esta semana un caso así, donde el banco demandaba a una persona que desconoce una compra, pero que al final se producía ese incordio ahí. Claro, es así, o sea, la presión. Ahora, la ley lo que hace es que te da una presunción de que tú ocupaste debidamente la tarjeta. Antiguamente era al revés, presumía de que tú fuiste negligente. Sí. Ahora no. Ahora el banco dice, ya, yo presumo y te devuelvo la plata, pero si yo pruebo que efectivamente tú te metiste una página que no corresponde, o bien te pinchaste un link de un mensaje de texto y captaron tus claves, bueno, eso ya es problema tuyo, no es problema mío, porque yo te he mandado un montón de mails diciendo que no voy a mandar nada, y por lo tanto me tienes que devolver el dinero. Entonces, una de las grandes dificultades, como para ir también cerrando el análisis en torno a esto, es, uno, la acción probatoria de las personas que son víctimas de estos ciberdelitos,
pero también estamos a la espera de una legislación más adecuada, que como que se va quedando corta a pesar de todas las actualizaciones al final. Claro, y aquí hay un tema, hay un factor que es bien complicado, que estas plataformas no están en Chile, están en el extranjero. Claro. Por lo tanto, toda medida de seguridad, ya en donde pueden haber fallas, es difícil frente a quién recurrir. A diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, con los bancos, que aquí los bancos por ley tienen que estar acá en Chile, pero las plataformas o los medios sociales, Instagram, Facebook, etcétera, no están acá. Entonces, por eso es importante el autocuidado, es fundamental, por más que tengamos una muy buena legislación. Las medidas de seguridad están dadas en las plataformas y sobre todo no en lo que uno como las utiliza. Entonces yo creo que eso es importante que el usuario lo sepa. Demandar a Instagram o Facebook es prácticamente imposible. Claro, bueno, además esto avanza tan rápido la tecnología, ¿eh? Si ese es el desafío, digamos, esto va creciendo de manera exponencial todos los días, por lo tanto, quedarse atrás no es tan difícil, o sea, no es tan poco comprensible a veces, ¿no? Claro, y además que es de muy fácil acceso, cualquier persona puede meterse a estas plataformas. Veíamos hace poco un caso de una persona que buscaba influencer y le ofrecía ciertos canjes, y a través de eso captaba sus claves y después le extorsionaba con mandar su información personal a terceros o a sus seguidores. Y eso te deja muy vulnerable frente al sistema, siendo que son plataformas que se utilizan harto, pero no tienen medidas de seguridad adecuadas. Entonces, por eso, yo insisto, por más que tengamos una muy buena legislación, policía entrenados, ¿cierto?, para investigar estos delitos, el autocuidado es fundamental. Yo creo que a la larga la gente va a tener más conciencia, sobre todo las nuevas generaciones, pero no hay que dejar de tener en consideración eso. Muy bien, queremos darle las gracias a Andrés Bustos, él es socio de Bustos Gómez Abogados, especialista, y nos estaba comentando, nos está dando su mirada respecto de este aumento de los delitos informáticos. Que esté muy bien, Andrés, que tengas buen día.